hay cosas que ya ustedes conocen y otras que las vamos a ver ahora. Cuando nosotros tenemos que medir en potencia en corriente continua, lo más fácil de todo es colocar un voltímetro, un amperímetro, colocar la carga y si nosotros medimos tensión y corriente, como acá en corriente continua no tenemos el problema del factor de potencia, directamente multiplicando la tensión por la corriente obtenemos el valor de la potencia. Simplemente lo que hay que hacer acá, y ustedes ya lo hicieron en uno de los ejercicios de la tira de problemas, es que hay dos posibilidades para medir bien la tensión o medir bien la corriente. Acuérdense, son errores de método y presentan, como errores de método que son, errores de tipo sistemático. De manera tal que en esta pantalla que estamos viendo ahora, la tensión está perfectamente medida, es la tensión que cae sobre la carga. Sin embargo, la corriente está midiendo la corriente que cae sobre la carga, que es la corriente I, más la corriente que circula por el voltímetro, y eso es un error, ¿ok? Entonces, la potencia medida va a ser U medido por I medido, de acuerdo a lo que leamos en los instrumentos. Pero ¿qué pasa? La I medida es la corriente que va a la carga, que es la I mayúscula, más I B corta. I B corta es la corriente que deriva por el voltímetro. De manera tal que esa corriente que deriva por el voltímetro, si se conoce la resistencia interna del instrumento, podemos hacer la tensión dividido la resistencia interna del instrumento, tenemos el valor de esa corriente de error, es una corriente de error. Con lo cual, podemos, reemplazando valores en la fórmula de la potencia, tenemos U por I más U cuadrado sobre RB, que es la potencia que cae en el voltímetro. ¿Ok? Así que de esa manera tenemos el valor de la potencia en corriente continua. Y en el esquema de abajo tenemos la otra situación en que la corriente está bien medida y la tensión está midiendo la caída de tensión sobre el amperímetro y sobre la carga. O sea, está midiendo dos caídas de tensión. Pero evidentemente, como acá la corriente del amperímetro es la corriente real de la carga, y si conocemos la resistencia del amperímetro, podemos saber cuál es la caída en el amperímetro y desafectarla de la medición. Con lo cual, de esa forma nosotros podríamos también eliminar el error de tipo sistemático, donde tendríamos la potencia medida menos, en el caso anterior era la potencia del voltímetro, y en este caso es la potencia del amperímetro. ¿Ok? Ahora bien, los errores son delta P sobre P en tanto por ciento. Lo mismo puede hacerse en corriente alterna monofásica, pero acá ya tenemos un problema. El problema es que si estamos midiendo una resistencia pura, no tendríamos demasiado problema, porque el factor de potencia sería prácticamente 1, con lo cual U por I sería la potencia que consume Z. Sin embargo, como Z es un número complejo, porque nosotros podemos medir la potencia, por ejemplo, de un motor, de un transformador, de un capacitor, etc., ahí ya es necesario utilizar un batímetro. Acuérdense que el batímetro era un instrumento electrodinámico de dos bobinas, una bobina amperométrica y una bobina voltimétrica. Y esto también hicieron ustedes entre los problemas, un problema donde veían cuáles eran los errores que se cometían. Acá el circuito voltimétrico del batímetro está midiendo bien, está midiendo la caída de tensión en la carga, pero la corriente está midiendo la corriente que se deriva por el amperímetro, por el circuito voltimétrico del batímetro y por el circuito voltimétrico del voltímetro. O sea que ahí tenemos un doble error sistemático o una suma de errores sistemáticos, porque estamos contando la potencia que consume el voltímetro
más la potencia que consume el batímetro, más la de la carga. Quiere decir que la potencia real hay que desafectar la potencia medida de la potencia que consume el voltímetro y de la potencia que consume el batímetro. Y como conocemos la tensión y conocemos las resistencias internas, la ecuación que nos representa la potencia desafectada del error es P igual la potencia medida menos la que se consume en el voltímetro menos la que se consume en el batímetro, en el circuito voltimétrico del batímetro. Si lo vemos en un diagrama fasorial, entonces tendríamos la tensión U, tenemos la corriente I, que es la que circula por la carga, pero la corriente que circula IM, la corriente que circula por el amperímetro, es la suma de la corriente I más la corriente en el voltímetro, más la corriente, el voltímetro está bien, más la corriente que circula por el circuito voltimétrico del batímetro. La composición de esas dos corrientes da como resultado la corriente IM, pero es lo que vemos. Nosotros estamos midiendo la corriente IM con el amperímetro, sin embargo la corriente real en la carga es I. Por lo tanto, aparece el famoso coseno phi o factor de potencia, que lo podemos estimar como que el coseno phi es igual a la potencia sobre U por I, es decir, potencia activa sobre potencia aparente. Bueno, ahí tienen esas ecuaciones que no son desconocidas para ustedes, donde el valor de I es el valor de el valor de IM, ¿sí? Es el valor de la proyección de la corriente I más la proyección de la corriente sobre el eje vertical, digamos, elevada al cuadrado. Y de ahí obtenemos el valor de la corriente. ¿Qué pasa con los sistemas trifásicos? Los sistemas trifásicos pueden ser perfectos, por ejemplo, un motor, donde nosotros, si el motor está sano, ¿no? En un motor nosotros tenemos el mismo consumo de potencia en las tres fases. Por lo tanto, una manera de medir esa potencia sería medir la potencia de una sola de las fases y multiplicarla por 3, suponiendo que las tres fases van a consumir la misma potencia. Pero eso siempre y cuando las tres impedancias, esas que están dibujadas ahí en el esquema, sean exactamente iguales. El tema es que a veces tenemos que medir potencia, por ejemplo, la potencia total que consume una fábrica. Nosotros colocamos los medidores en la entrada de la fábrica y difícilmente tengamos que la potencia en las tres fases es la misma. Por lo tanto, hay que medir potencia trifásica, que ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, cuando el sistema está equilibrado, nosotros sabemos que la tensión de fase es la tensión de línea dividido raíz de 3. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso cuando tenemos un sistema estrella. Si el sistema es triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, pero la corriente de fase es más chica que la corriente de línea, raíz de 3 veces más chica. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer una medición de este tipo y no tenemos neutro? Cuando tenemos trifásica y no tenemos neutro. Bueno, hay una manera de crear un neutro artificial, que es esta que tienen dibujada aquí. Si tenemos un sistema estrella, no tenemos problema. Ahí tenemos el centro de estrella accesible para generar el punto neutro. Pero en un sistema triángulo, una manera de hacerlo es colocar tres resistencias. Dos son exactamente iguales, son las resistencias R. Y la tercera resistencia es una resistencia RA, de manera tal que RA más la resistencia voltimétrica del batímetro sea igual a R. De esa manera vamos a tener tres resistencias iguales. En los primeros dos casos,
de la fase R y la fase S, la resistencia es R. En el caso de la fase T, tenemos que poner una resistencia más chica porque se va a sumar en serie a esa resistencia adicional que pongamos la resistencia del circuito voltimétrico del batímetro. Con lo cual, para tener el punto O', que es el centro de estrella artificial, necesitamos que R, esos valores de R, sean igual a RBW, que es la resistencia voltimétrica del batímetro, más RA. De esa manera, con las tres resistencias iguales, el punto O', si hacemos ley de Kirchhoff y las tres resistencias son iguales, el punto O' sería un neutro, es decir, cuando sumemos las tres tensiones, ese punto no va a tener tensión. Bien. En esa situación, lo que quiero analizar ahora es lo siguiente, ver si es necesario que tengamos tres batímetros. Figúrense ustedes una conexión como la que tenemos aquí, donde tenemos las tres fases, Z1, Z2, Z3, conectadas a las fases 1, 2 y 3. Hay tres batímetros que miden cada una de las fases. Ahora bien, hagamos lo siguiente. La potencia total va a ser la suma de la potencia de cada una de las fases. O sea que en un caso vamos a tener que estamos hablando de potencias instantáneas. Fíjense que estamos poniendo letras minúsculas. Entonces, vamos a tener que la potencia de la fase 1 o de la Z1 va a ser U1, 0, es decir, la tensión que hay entre la fase y el neutro artificial por la corriente I1. En el caso de la 2 va a ser U2, 0 por I2. Y en el caso de la 3, U3, 0 por I3. Y así, si hubiera más fases, por ejemplo, hay algunos circuitos que son hexafásicos, es decir, tienen 6 fases y tendríamos que medir con 6 batímetros y tendríamos U40 por I4, U50 por I5 y U60 por I6. O sea que genéricamente la potencia total va a ser la corriente por la tensión referida a ese centro de estrella artificial. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a tener esto que tenemos acá, donde la potencia, si nosotros hacemos U1, 0' por I1 más U2, 0' por I2 más U3, etc. El punto 0' puede tener cualquier potencial, pero ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Resulta ser que la tensión U1, 0' menos U0, 0 es la diferencia de potencial para I1. Lo mismo U2, 0' menos U0, 0' es para la corriente I2 y I3, perdón, por U3, 0 menos UC, 0', etc. De esa forma nos queda una ecuación que ustedes se preguntarán para qué hacemos semejante despelote, y es que si sacamos factor común, la corriente I1 va a ser factor común de I1 por U1, 0 más I2 por U2, 0 más I3 por U3, 0 más, etcétera, la I que corresponda por N0, puede ser 3, 4, 5, menos U0, 0' por la suma de todas las corrientes. Pero si acá nos fijamos en lo que dijo nuestro amigo Kirchhoff, el valor de I1 más I2 más I3 más IN, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Se entiende? La suma de todas las corrientes que concurren a un punto tiene que ser 0. La suma de las corrientes serán las entrantes más las salientes, pero bueno, el tema es que va a ser 0. Por lo tanto, la parte que es de la ecuación que está detrás del signo menos, U0, 0', multiplicada por toda esa suma de corrientes da 0.
Por eso es que decimos que el punto 0' puede tener cualquier valor de potencial, que es lo que pusimos un poco más arriba. Porque ya sabíamos, o por lo menos el que hizo esta investigación, ya sabía que después se anula. Entonces, directamente lo descarta. De manera tal que la potencia nos va a quedar I1 por U1 0 más I2 por U2 0 más I3 por U3 0, etc. Ahora bien, vamos a simplificarlo esto y vamos a hacer lo siguiente. Como I1 más I2 más I3 más IN es igual a 0, lo que podemos poner, suponiendo que es nada más que 3 fases, vamos a simplificarlo para 3 fases, vamos a tener que la potencia va a ser U1 por I1 más U2 por I2 más U3 por I3. Pero en este circuito volvemos también a utilizar la misma ley de Kirchhoff, la ley de que la suma de las corrientes es 0. Si la suma de las corrientes es 0, por ejemplo, I2 va a ser igual a menos I1 menos I3. Eso está claro. Quiere decir que si nosotros el valor de I2 lo reemplazamos por I1 y por I3, ¿sí? Entonces, los batímetros, tomando tensiones de línea, que ahora vamos a ver por qué, podemos sacar la potencia trifásica con 2 batímetros en lugar de 3. Vamos a hacer el desarrollo. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue reemplazar a I2 por menos I1 menos I3. Entonces, ponemos I1 y I3 con signo positivo y le ponemos un signo negativo a la tensión U2. Y el valor de 1 por I1 queda como está y el valor de U3 por I3 queda como está. Ahora, I1 lo podemos sacar como factor común de U sub 1 menos U sub 2. Análogamente, al valor de I3 lo podemos sacar como factor común de U3 menos U2. Por lo tanto, el valor de la potencia total va a ser 1 sobre T, la integral entre 0 y T, o sea, en el periodo, de ese valor de potencia instantánea diferencial de tiempo. Ahora, nos va a quedar U1 menos U2 por I1, ¿ok? Ahí hay un signo igual que debería ser un más, ¿eh? El valor de la potencia debería ser un más 1 sobre T integral de U32, o mejor dicho, U3 menos U2 por I3. Ese signo igual ahí está mal. Entonces, porque viene de la ecuación de arriba. Quiere decir que la potencia va a ser la integral de 1 menos U2 en todo el periodo, es la tensión de línea, ¿ok? Y la corriente I1 integrada en el tiempo va a ser la corriente también de la corriente I1 de fase. Con lo cual nosotros vamos a tener que U sub 1, 2 por I1 por el coseno del ángulo que forman U1, 2 e I1 más U3, 2 por el coseno del ángulo, por I3, perdón, por el coseno del ángulo que forman U3, 2 con I3, nos va a dar dos valores de potencia. Y atención con esto, pregunta de examen. ¿Qué son las potencias P sub 1, 2 y las potencias P sub 3, 2? Entonces, la respuesta correcta es, no significan nada. Ni no es la potencia de la fase 1, 2, ni la potencia de la fase 3, 2. Cada una de esas potencias por separado no significan nada. Cuando lo pregunto en los exámenes más de una vez, se equivocan, me dicen que son la potencia de línea 1, 2 o la potencia de línea 3, 2. Ninguna de esas dos potencias vale por sí sola. Lo que vale es el resultado de la suma de ambas. Y de hecho van a encontrar que de acuerdo a cuál sea el coseno phi, que ahora lo vamos a demostrar,
alguna de esas potencias puede tener signo negativo. Y no existe potencia negativa a menos que tengamos un generador que sea el que está devolviendo energía a la red. Pero acá estamos midiendo potencia de consumos. Entonces no existe una potencia o no existe un consumo que tenga potencia negativa. Si ustedes, hoy es el Día del Ingeniero Electricista, así que los felicito a todos. Es el aniversario del nacimiento del ingeniero Jorge Newbery, que fue el primer ingeniero electricista que tuvo la Argentina, y por eso hoy se celebra el Día del Ingeniero Electricista. Feliz día, profe. No escuché. Feliz día, profe. Feliz día para todos ustedes que van a ser ingenieros electricistas también. Entonces, vuelvo a repetir. Cada una de estas potencias no significa nada. Ahora vamos a ver por qué. Porque una potencia negativa solamente la tenemos cuando estamos midiendo en un sistema que puede haber generador y consumo, y entonces, por ejemplo, un generador y un motor. Si el generador le entrega potencia al motor y a esa la llamamos positiva, cuando el motor se comporta al revés y le manda energía al que estaba funcionando como generador, entonces la potencia es negativa, se llama potencia inversa, y eso, cuando vean ustedes máquinas eléctricas 2, es una cuestión que hay que cuidar mucho, porque cuando se ponen varias máquinas en paralelo, como son máquinas sincrónicas, y la máquina sincrónica es reversible, puede trabajar como motor o como generador, si la máquina sincrónica está funcionando como generador, devuelve energía a la red, cuando en realidad lo que nosotros queremos es que consuma energía de la red. Vuelvo a repetir, lo único que tiene significado es la suma algebraica de ambas potencias. Pueden tener signo positivo o negativo, y ahora vamos a ver que el signo positivo o negativo va a depender de cuál sea el ángulo que formen las tensiones de línea con las corrientes de fase. Y eso lo vamos a ver ahora. A ver si podemos entender este gráfico. Nosotros tenemos en tinta azul las tensiones de fase U1, U2 y U3 en un sistema estrella. Y tenemos dibujadas en rojo las corrientes I1, I2, I3 de una carga que está retrasada respecto de la tensión, o sea, es una carga inductiva, las corrientes I1, I2 y I3 son corrientes inductivas, y están retrasadas un ángulo phi, que está dibujado ahí en verde. ¿Ok? Pero nosotros en la ecuación que planteamos antes, en esta ecuación, planteamos que las tensiones, para poder sacar un batímetro, las tensiones que tomábamos eran tensiones de línea. Tomábamos U1,2 y U3,2. Por lo tanto, en el gráfico, en lugar de tomar las tensiones azules, U1, U2 y U3, tenemos que tomar las tensiones de línea, U1,2, que están ahí dibujadas en lápiz, por decir de alguna manera, o en negro, U1,2, U2,3 y U3,1. ¿Se entiende el dibujo hasta ahí? Lo que tenemos son las tensiones de fase y las tensiones y las corrientes de fase. Y después, uniendo los extremos de las corrientes de fase, tenemos dibujadas las tensiones de línea. Ahora fíjense, ¿qué es lo que nosotros decimos en esta ecuación? Que ahora ya no tomamos el coseno phi. Tomamos el coseno que existe entre la tensión de línea U1,2 y la corriente I1, y tomamos el coseno del ángulo que existe entre la tensión 3,2 y la corriente I3. Entonces vamos al dibujo y vamos a ver cuáles son esos ángulos, porque acá directamente lo expresamos como que es el coseno del ángulo que forman las tensiones de línea con esas dos corrientes, pero no le pusimos nombre y apellido. Entonces ahora vamos a ver cómo se llaman esos ángulos. Vamos a ver entre U1,2 y corriente I1 y entre U3,2 y corriente I3. Vamos a ver primero el que es entre U1,2
y la corriente I1. Entonces, tiramos, ese ángulo beta está definido por la corriente I1 y una paralela a la recta de acción U sub 1, 2. ¿Ok? La recta de acción, esa que está en lápiz, es una recta auxiliar, la que tiene las 3 rayitas, que dice que es paralela a U sub 1, 2. Y entonces sacamos cuál es la construcción geométrica y vemos cuánto vale beta. Beta va a valer pi sobre 6 más phi. ¿Por qué pi sobre 6? Porque en el triángulo que está formado por la recta azul U sub 1, 2 y el valor de la corriente I1, ahí vamos a tener pi sobre 6 vale 30 grados, ¿ok? De manera tal que en el triángulo, me parece que esto está al revés, discúlpenme un minuto que lo quiero analizar. En realidad está al revés, alfa es pi sobre 6 más phi y beta es pi sobre 6 menos phi. Ahora vamos a mirarlo, vamos a mirar beta entonces. El ángulo pi sobre 6, ¿sí?, es el ángulo, si ustedes ven en ese triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 30 grados, que es pi sobre 6, tenemos un ángulo de 60 grados, que es pi sobre 3, y tenemos el ángulo recto. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, beta, está bien, beta va a ser la suma de ese ángulo phi más el ángulo que forman la recta que tiene las 3 rayas verticales con la corriente azul, la tensión azul, perdón. De manera tal que beta va a ser 30 grados más phi. ¿Ok? En el caso de alfa, vamos a tener que alfa va a valer pi sobre 6, ¿ok?, menos phi. ¿Ok? De esa manera reemplazamos, es construcción geométrica, ¿no? De esa manera reemplazamos estos valores por alfa y beta. Los valores de el ángulo U1, 2 con I1 es beta y el ángulo U3, 2 con I3 es alfa. Entonces, reemplazamos alfa y beta por los valores que encontramos. U sub 1, 2 por I1 por el coseno de 30 más phi. Y después tenemos U3, 2 por I3 por el coseno de 30 menos phi. Y eso nos va a dar las dos potencias W12 y W32. Que vuelvo a repetir, ninguna de estas dos potencias, W12 y W32, tiene sentido. Lo que tiene sentido es la suma de ambas. ¿Ok? Entonces, el coseno phi va a salir como la potencia P dividido raíz de 3 por U por I, donde U e I son tensiones de fase, por eso ponemos el raíz de 3, porque la tensión U sub L era tensión de línea. ¿Ok? Y se puede sacar el factor de potencia también como la relación entre las potencias, la diferencia entre las potencias y la suma de las potencias. ¿Ok? Profe, perdón. Sí. En la filmita no veo por qué es pi sobre 6 más phi. Que está dibujado entre U sub 1 y U1, 2. Pero el termo interno viene a formar parte también de la raya que está en lápiz con las 3 barritas y la tensión U sub 1, la azul.
¿Ok? Entonces, por alternos internos está este ángulo, que sería el complementario del pi sobre 3, que está dibujado en el centro. Es que en el centro hay dibujado en lápiz uno que dice pi sobre 3. Sí. El complementario, porque forma 90 grados, sería pi sobre 6. Por alternos internos es igual al otro pi sobre 6, que está marcado con U1, U1, 2. ¿Lo ves ahora? No. Veo el central que es pi sobre 3. Bueno, ese pi sobre 3, ¿ok? El ángulo que está que complementa a pi sobre 3 con la recta azul es pi sobre 6. ¿Se ve Sí, el sí, mouse? sí, No se sí. ve, ¿no? El ángulo pi sobre 6 entre U1 y U1,2 se Sí. ve. Ese está claro que Bueno, es ese ese ángulo. está bien. Pero no sé, pero no me parece que Mirá el beta. mismo triángulo. Espera, ya te lo cuento. En ese mismo triángulo tengo un ángulo recto, que es el que está en línea de punto de lápiz Sí, con la tensión U1, 2, y entonces el ángulo opuesto a ese es pi sobre 3, que es el que está dibujado. ¿Sí? sí. Que está dibujado ahí en el medio del dibujo. Sí, sí, sí. Bien, el complementario de ese ángulo pi sobre 3 es pi sobre 6, que está Sí, entre la recta azul y la recta de lápiz que pasa por el centro de estrella y que tiene las tres barritas. Que acá sí, no está dibujado, este es pi sobre 6. ¿Ok? Por sí, alternos internos, el mouse no se ve, ¿no? Quiere decir que entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar el ángulo U sub 1, 2 con I1, que es beta, y el ángulo U sub 3, 2 con I3, que es alfa. Entonces vamos a la ecuación. Puta, estoy yendo al revés. Vamos a la ecuación y ponemos 30 más alfa, 30 más phi y 30 menos phi. Y entonces habíamos llegado a determinar que la potencia, vuelvo a repetir, W12 y W32 no significan nada en absoluto. Nada. Solo implica que la suma algebraica de ambas da la potencia total del sistema. Por favor, acuérdense o anótenselo porque es uno de los errores que más fácil cometen. Y en definitiva, entonces de acá se puede despejar el coseno phi, que sería la potencia P, potencia activa, sobre U de línea por I de línea. En general se suele medir U de fase, I de fase, y entonces por eso aplicamos raíz de 3, la famosa fórmula, raíz de 3 por U por I por coseno de phi es la potencia. ¿Eh? Profe, una pregunta. Dale. Si la secuencia directa se invertía Ahora vamos a ver ese la tema. tensión, ¿no? Ah, Ahora también, vamos también. a ver ese tema. Porque Perfecto. ¿qué va a pasar? De 30 más phi y el coseno de 30 menos phi pueden ser positivos o negativos, o pueden ser cero. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, que phi valga 90 grados. Estamos midiendo algo puro, una resistencia, una capacidad pura o una inductancia pura. Coseno de 30 más 90 es coseno de 120. ¿Está bien? Y el coseno de 120 es negativo. Por lo tanto, W12 sería negativo. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Fíjense, W32. Si el coseno de 30 menos phi vale 30 grados, ¿el coseno cuánto vale? 1, porque es el coseno de 0. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que U32 por I3 no estaría afectado por ningún número decimal, porque el coseno vale 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo varía eso. Acá hay una ley de variación donde nosotros vamos a tener que si phi vale 0 grados, ¿sí? Si phi vale 0 grados, el coseno de 30 más phi y el coseno de 30 menos phi es el coseno de 30. ¿Estamos de acuerdo?
porque si phi vale 0, más phi menos phi, estamos en 30 grados. Ahora, ¿qué pasa si el coseno de phi vale menos 90? Si el coseno de phi vale menos 90, por ejemplo, 30 menos 90 me daría menos 60. Por lo tanto, el coseno es negativo. Si el coseno phi vale menos 60, entonces tendríamos 30 menos 60 da menos 30, también negativo. Ahora, ¿cómo sería el otro? Con menos 30 tendríamos que el coseno de phi, coseno de 30 menos phi valiendo 30 sería coseno de 60, porque es coseno de 30 menos 30. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en función de cómo va variando el ángulo phi, esos cosenos pueden tener valores positivos, pueden tener valores negativos, pueden llegar a valer 0, pueden llegar a valer 1. ¿Ok? Fíjense que si vale el ángulo de potencia, el factor de potencia vale 30 grados, el segundo coseno de 30 menos 30, sería coseno de 0. El coseno de 0 es 1. ¿Ok? O sea que ese coseno phi puede valer positivo, negativo o puede valer 0. ¿Está claro? Eso va a depender, por eso cuando ustedes hagan la medición, si es que podemos hacer la medición, van a cambiar cargas y en función de cuál carga conecten, van a ver que uno de los batímetros les quiere deflectar al revés. Entonces acá consejo práctico o dato práctico. Siempre que hay que dar vuelta un circuito, se da vuelta el circuito voltimétrico. ¿Por qué? Importantísimo. Porque abrir el circuito amperométrico, si no cortan la alimentación, están abriendo corriente con el terminal. Con lo cual están usando el terminal y el borne del instrumento como interruptor. Si la corriente es alta, lo más probable es que hagan cagada, que hagan saltar un chispazo y que quemen el borne del instrumento. Mucho peor aún y mucho más peligroso aún es si el batímetro está conectado en el secundario de un transformador de corriente. Porque si ustedes abren el circuito de corriente, acuérdense lo que dijimos el otro día, estamos abriendo el secundario de un transformador de corriente. Y acuérdense que habíamos dicho que al no haber una fuerza contraelectromotriz inducida, por el primario del transformador de corriente está circulando la corriente de la carga. Y entonces esa induce corrientes muy importantes en el secundario. Si nosotros lo abrimos, el secundario, no aparece fuerza contraelectromotriz inducida y aparecen sobretensiones muy elevadas que pueden ser peligrosas, tanto para el transformador de corriente, que pueden llegarlo a quemar por sobretensiones, como para el operador. Está claro eso, ¿no? Lo hablamos el otro día, acá está el ejemplo práctico. Siempre que tengan lo ideal es poner un instrumento que tenga 0 en el medio, de manera tal que si deflecta negativo, deflecta hacia la izquierda, si deflecta positivo, deflecta hacia la derecha. Pero a veces uno no tiene batímetros con escala con 0 central. Entonces lo que hay que hacer es que una de las dos corrientes, ya sea la corriente del batímetro o la que circula por el circuito voltimétrico del batímetro, se dé vuelta. Al invertir una de las dos corrientes, la deflexión se corrige. Pero esto, acuérdense siempre, también se los puedo preguntar, o se los pregunta Claudio en el trabajo práctico, cuando hacen el examen del trabajo práctico, ¿por qué para invertir el sentido de giro o el sentido de medición de un batímetro se lo hace desconectando el circuito de tensión? En general, en la práctica de laboratorio, una de las cosas que hacemos
es que ponemos el circuito de tensión en una llave inversora. Entonces no tenemos que desconectar nada, simplemente cruzamos la llave inversora. Pero eso no se puede hacer, vuelvo a repetir, no se puede poner una llave inversora en el circuito de corriente, porque en el momento que vamos a hacer la inversión, en un determinado momento dejamos el circuito de corriente abierto. Y eso no se puede. Grábenselo esto para toda su vida profesional, porque a lo mejor algún día van a tener que hacer alguna medición y si abren un circuito de corriente, ya sea para un medidor, para un batímetro, para un medidor de energía, como vamos a ver la semana que viene, para un relé de protección. Los relés de protección, cuando uno los tiene que desconectar para revisarlos, vienen con una ficha que se llama ficha de prueba, que lo primero que se hace es insertar esa ficha que cortocircuita la entrada de corriente al relé. Lo primero que se hace, se pone esa ficha, cortocircuita la entrada y después se retira el relé. Porque, vuelvo a repetir, si retiramos el relé y no cortocircuitamos la entrada, la llegada de corriente al relé, estamos abriendo el circuito de secundario de un transformador de corriente y ahí nos mandamos el moco. Y ojo que nosotros en el laboratorio usamos corrientes pequeñas, cargas pequeñas, pero en una instalación de potencia como puede ser ND-Sur o ND-Nord, las corrientes son importantes y las tensiones también. Estamos hablando de corrientes de 200, 300, 500 amperes en 13,2 y de miles de amperes en valores de tensiones más altas, en una línea de transmisión de 132 kV o en un transformador, por ejemplo, un transformador de 40 MVA de 132 a 13, el secundario tiene 1666 amperes. No es moco de pavo. Entonces, abrir un circuito de 1600 amperes sin hacerlo a través de un interruptor, con cámara apaga arco, con velocidad de apertura, etcétera, etcétera, que ya lo van a ver cuando estudiemos el tema de interruptores en generación y transmisión, bueno, es una explosión, es un desastre. Y es la muerte de algunos seguro, o por lo menos un daño muy grave a las instalaciones. ¿Estamos claros con esto hasta acá? ¿Alguno no lo entiende? Si está claro, me quedo con el silencio de ustedes. Si alguno no lo entiende, volvemos hacia donde haga falta volver. Sí, quedó claro. Nada más, profesor, tendríamos que repasarlo cada uno quizá para ver alguna duda. Acordate que el batímetro tenía dos bobinados, ¿sí? Un bobinado estatórico y un bobinado rotórico. Volviendo a cuando empezamos a estudiar instrumentos, ¿qué dijimos? Que para que el instrumento fuera de calidad, todo el sistema rotórico tenía que tener un bajo momento de inercia. ¿Se acuerdan de eso? Porque tener un alto momento de inercia significaba que el instrumento iba a tener poca sensibilidad. ¿A qué nos referíamos? Ligeras variaciones de corriente no iban a ser capaces de mover el sistema móvil. ¿Ok? Entonces, el batímetro, que tiene un bobinado por el que circula corriente y un bobinado por el que circula o se le aplica la tensión, siempre se pone el circuito de corriente en la parte estatórica, en la parte que se queda quieta, porque entonces ya no importa, esa parte puede pesar 50 kilos, por decir una exageración, que total no se mueve, así que esa no jode. Pero la parte que se mueve tiene que ser muy livianita, lo más livianita que podamos. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a tener un circuito de corriente y un circuito de tensión. El circuito de corriente, generalmente cuando uno tiene que medir potencias muy grandes, tanto la tensión como la corriente se obtienen en el circuito secundario de transformadores de medida, que es lo que vimos la clase pasada. Entonces, recordando lo que vimos la clase pasada, un transformador de tensión se conecta en paralelo y la corriente secundaria, o mejor dicho, la corriente del transformador de tensión va a depender de la carga, de qué cosa le ponga en la carga. Si la carga es grande, la corriente del secundario va a tener que ser grande y se va a reflejar con una corriente grande en el primario.
Pero cuando nosotros empleamos instrumentos de medición, dijimos que la prestación, acuérdense lo que habíamos hablado, prestación era la potencia secundaria o la potencia que podía soportar el secundario de un transformador de medida, son muy bajas, porque ¿qué es lo que tiene que alimentar? El circuito voltimétrico del amperímetro, del voltímetro, el circuito voltimétrico del batímetro y no mucho más. ¿Ok? Ahora, eso es el circuito voltimétrico y se alimenta a través de un transformador de tensión. Por otra parte, para el circuito amperométrico se usa un transformador de corriente. Y acuérdense que la gran diferencia que aparecía entre un transformador de corriente y uno de tensión era que en el caso del transformador de corriente, por el primario del transformador, circulaba la corriente total del circuito. O sea que si yo tengo una carga muy importante de 1000 amperes, por ejemplo, en el primario del transformador de corriente van a circular los 1000 amperes. En el secundario, acuérdense que dijimos que había dos tipos de secundario para el transformador de corriente, a 5 amperes o a 1 amper. Son los dos estándares. Mientras que el de tensión era 110 sobre raíz de 3, la tensión normalizada para todos los transformadores de tensión. No importa la tensión primaria, la tensión secundaria es 110 sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, si por el primario está circulando el transformador de corriente, el primario está circulando una corriente muy alta, se va a ver reflejado también con una corriente importante en el secundario. ¿Ok? Acuérdense que el secundario del transformador de corriente no se puede abrir. Por eso les digo que si el instrumento marca de una determinada manera, ¿sí? Si nosotros invertimos cualquiera de las dos corrientes, una de las dos corrientes, el instrumento va a marcar para el otro lado. Porque la interacción de las fuerzas se va a dar vuelta. Quiere decir que cuando estamos midiendo con el batímetro y nos indica deflexión, por ejemplo, hacia la izquierda, y nosotros queremos que indique la deflexión hacia la derecha, o invertimos el sentido de circulación del bobinado amperométrico, o invertimos el circuito de circulación en el de circulación de corriente, me refiero, ¿no? En el circuito voltimétrico. En uno de los dos lo invertimos. Si lo invertimos en los dos, ¿qué pasa? Otra vez va a marcar para el mismo lado. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es invertir uno de los dos sentidos de circulación en el instrumento. Vamos ahora a cuál conviene hacerlo. Si yo corto el suministro, me da lo mismo en cualquiera de los dos. Porque ¿qué pasa? Si yo corto el suministro, deja de circular corriente por el transformador de corriente y entonces puedo abrir el secundario sin ningún problema. Ahora, si yo no quiero desconectar todo el circuito, el transformador de corriente, el secundario, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir, y este es un dato muy importante y grábenselo, porque al no haber algo que contrarreste la importante fuerza electromotriz inducida en el primario, producto de que la corriente que circula por el primario es muy alta, si el circuito secundario está abierto, no hay fuerza contraelectromotriz inducida, porque no hay circulación de corriente. Entonces aparece una FEM terriblemente importante, muy alta, una muy alta tensión. Y entonces dañamos el transformador de corriente y probablemente dañemos al operador también. Con lo cual, cuando hay que hacer esa inversión, se hace a través de invertir el sentido de circulación de corriente en el bobinado voltimétrico. Entonces, si prepararon el circuito con una llave inversora, bueno, directamente mueven la llave inversora, con esa llave inversora va a hacer que circule la corriente en el circuito voltimétrico en sentido contrario a como venía, y entonces el instrumento va a deflectar en sentido contrario. Si no quieren poner una llave inversora, lo que tienen que hacer
es aflojar los bornes de tensión e invertirlos. No estaba, digamos, el fase poner el neutro, donde estaba el neutro poner fase. De esa manera se invierte el sentido de circulación, mejor dicho, el sentido de giro de las dos bobinas que conforman el instrumento. ¿Se entiende ahora? Sí, quedó más claro, profesor, gracias. Bueno, seguimos entonces, ya prácticamente estamos terminando. Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar, Como esta que tenemos acá. ¿Se puede determinar el signo de la lectura antes de medir haciendo todo este bolonquetti que tenemos acá? Se intercala una llave L3 que es inversora y acá podemos invertir a qué voltímetro, a qué circuito voltimétrico del batímetro le mandamos el neutro, ¿sí? Y se hacen las dos mediciones. De acuerdo al resultado que den esas mediciones, se puede tener si el signo va a ser positivo o negativo. De cualquier manera, es todo un sistema de conexiones de llaves inversoras para poder invertir la circulación de la tensión o la aplicación de la tensión en los batímetros. Esto después lo leen, no tiene mucho sentido, es simplemente una curiosidad. Entonces quiero ver. Esto sí me interesa. Fíjense, si nosotros ahora invertimos las tensiones, nosotros teníamos que la potencia era U de línea por I de línea coseno de 30 más phi, menos U de línea por I de línea coseno de 30 menos phi. Y eso ahí teníamos, acuérdense que son sumas algebraicas, así que antes poníamos más, ahora podemos poner menos, pero total, si W32 es negativo, se va a sumar. Así que no tenemos demasiada historia. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros cambiamos ahora? Estamos tomando U de línea con I de línea. Entonces, si aplicamos coseno de 30 más phi menos coseno de 30 menos phi y operamos esta ecuación, nos da que esta identidad trigonométrica es coseno de 30 coseno de phi más seno de 30 seno de phi menos esto que tenemos aquí. Entonces, seno de 30 seno de phi más seno de 30 seno de phi es 2 veces seno de 30 por seno de phi. Y como el seno de 30 vale 0,5, tenemos 2 veces 0,5 por seno de phi, me da directamente el seno. Quiere decir que esta ecuación que tenemos acá, U de línea por I de línea, este chirolo que tenemos acá dentro de coseno de 30 menos coseno de 30 menos phi y coseno de 30 más phi, operando toda esta menesesunda trigonométrica, todo esto que está acá adentro termina siendo seno de phi. ¿Sí? Está demostrado aquí en el renglón anterior. Entonces yo digo aquí porque estoy señalándome con el mouse para mí, pero me acuerdo, cada vez que me acuerdo que ustedes no ven el mouse, que U de línea por I de línea por el seno de phi, ¿qué potencia es? La reactiva. Por lo tanto, podemos medir también con el método de Aron, si restamos las potencias, podemos medir la potencia reactiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?